esta segunda vuelta electoral. Pues recordemos que estamos ya a pocos días. Luis, ¿cómo está? Buenos días, le saluda Leonidas Castro aquí en el diálogo. Gracias por estar con nosotros. Agradecerle por estar aquí y cuéntenos cómo va el tema de la impresión de papeletas, de la distribución de los kits, de los materiales que se necesitan justamente para el voto. Recordemos que vamos a elegir nuevamente en el exterior asambleístas nacionales, aparte de un binomio presidencial. Buenos días, Luis, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Igual, Leonidas, a toda la gente que nos sigue por este prestigioso medio de comunicación. Pues un gusto informar. Creo que es importante la comunicación que nosotros como Consejo Nacional Electoral demos a la ciudadanía. En lo referente a lo que tú me preguntabas en cuanto a la impresión ya del binomio presidencial, asambleístas nacionales y las papeletas de asambleístas del exterior, ya tenemos un avance del 100% de impresión. Actualmente pues ya estamos ya en las otras fases que son las de compaginación, empaquetado, todo para poder entregar a la empresa integradora y con eso cumplir con los controles de calidad y posteriormente el día 26 de septiembre ya puedan retornar o ya puedan trasladarse estos paquetes electorales a las 3 circunscripciones del exterior que nosotros tenemos. Mientras que ya el avance de impresión de las papeletas de binomio presidencial a escala nacional, y yo entiendo que entre hoy y mañana pues ya estaremos con el 100%, podemos ya entregar a la empresa integradora y de igual manera desde el 28 ya hacer la distribución interna a cada una de las delegaciones provinciales, siempre con el resguardo y el traslado de las Fuerzas Armadas. Luis, el tema del voto del exterior, había mucha insistencia en que no debían repetirse esas elecciones. ¿Tienen usted algún tipo de expectativa de que si es que realmente los ecuatorianos en el exterior, en Estados Unidos, en Europa, van a pegarse los viajes para votar, o creen ustedes que puede haber un ausentismo debido a que la vez pasada que fue telemático, mucha gente pudo votar hacerlo desde su computadora, en su domicilio, desde su trabajo, de donde estén? Y ahora, pues al ser presencial, podríamos tener tal vez algún tipo de ausencia en este tema del voto en el exterior. Recordemos a la ciudadanía, ¿no? Que en el exterior el voto en primer lugar es facultativo, es decir, es opcional para que los ciudadanos que habitan en el exterior puedan acercarse o no a los recintos electorales o a los consulados a poder ejercer su sufragio. Posteriormente, creo que tenemos que recordarnos un poco más al 2021, 2019, donde hemos tenido un alto ausentismo, en este caso de electores a cada una de las juntas receptoras del voto, ¿no? Por los diferentes aspectos que tú bien nos mencionas. Los traslados, algunos trabajan el día domingo, muchos temen acercarse a los recintos electorales por temas de legalidad, ¿no? De su documentación al vivir en el extranjero. Posteriormente, nosotros a través de la votación telemática se quiso pues acortar, estrechar estos lazos, ¿no? O esta incomodidad que tenía la gente para que pueda acercarse a sufragar. Dentro de eso pues pasó lo que pasó, hemos tenido un pilotaje en el 2021, en el 2023 de manera progresiva, se sufragaron 52 zonas y actualmente pues en agosto sufragaron en las 101 zonas electorales. El resultado pues se dio la repetición de las elecciones para la dignidad de asambleístas nacionales y asambleístas del exterior, con lo cual yo espero y aspiro también que la ciudadanía, tanto como las organizaciones políticas, puedan incentivar, ¿no?, a la ciudadanía, a su militancia, para que el día de las elecciones puedan trasladarse a los recintos electorales a que ejerzan su derecho al voto. Es muy importante, ¿no? Ellos van a decidir el destino o quienes les van a representar en la Asamblea Nacional para posteriormente, pues, discutir, en este caso, debatir las leyes en beneficio de ellos mismos, ¿no? Luis, eso no llegue hasta su destino, no haya problemas. No sé si me puedes repetir la pregunta, Leonidas, por favor. Tuve una intermitencia. Sí, ahí me escucha bien. Sí, ahí sí te escucho fuerte y claro. Ya, le preguntaba en las zonas apartadas, por ejemplo, donde son lugares a veces complicados para llegar, ¿está todo coordinado para que no haya problema que falten los kits, que no llegaron a tiempo o que fue difícil acceder a esas zonas en los diferentes lugares que son zonas adentro del Ecuador?
En cuanto al tema interno, pues efectivamente nosotros tenemos una distribución en orden de prelación. El 26 salen lo primero que es del exterior, 26 y 27, y el 28 pues nosotros en orden de prelación saldrían las primeras provincias que son de la Amazonía y Galápagos, entendiendo la dinámica de nuestro territorio y como tú bien lo mencionas, a las zonas de difícil acceso que son trasladadas anteriormente con 7 días o 5 días de anterioridad con Fuerzas Armadas, nuestro personal técnico. Igual manera se traslada a estas zonas de difícil acceso, con la finalidad de que el día de las elecciones pues se cuente con todos los materiales, las papeletas, el paquete, los documentos para que ese día puedan ejercer su derecho al voto. Y posteriormente, los mismos días, 5 días, se demoran en salir para retornar a cada una de las delegaciones provinciales. Luis, el tema de las seguridades en las papeletas justamente es importante. Podemos garantizar de que no va a haber el problema porque es una elección muy importante, muy reñida, de que digan hay papeletas falsificadas, hay papeletas que no corresponden, como hemos visto en casos anteriores que decían, bueno, imprimieron papeletas, las entregaron aquí, las depositaron marcadas en las urnas. No hay ese riesgo, los códigos de seguridad que tienen las papeletas. ¿Puede contarnos un poco de eso también, Luis? Sí, hace mucho tiempo creo que hemos desvanecido ya este fantasma, ¿no? De las papeletas que se suplantan, las papeletas falsificadas. Creo que dentro de los controles de calidad que nosotros solicitamos al Instituto Geográfico Militar, que de cierta manera es una casa de la moneda, y las papeletas electorales tienen tres tipos de niveles de seguridad, ¿no? Las primeras que son de manera óptica, que tú puedes observar en contraluz, los desfijes o las seguridades que tiene. La segunda seguridad, que es a través de dispositivos tecnológicos que se puede verificar la autenticidad del documento electoral y posteriormente la verificación de ciertos vestigios o con luz ultravioleta. Y la tercera seguridad, que es una seguridad forense, que nos indica que efectivamente estas papeletas fueron diseñadas y elaboradas e impresas únicamente por el Instituto Geográfico Militar. Creo que este fantasma ya se lo ha venido desvaneciendo y se lo va a seguir desvaneciendo, ya que contamos con la garantía del Instituto Geográfico Militar y los controles de calidad. Adicionalmente a eso, nosotros hacemos recorridos con auditores y la papeleta en cuanto a la información también es validada por los delegados de cada una de las organizaciones políticas, que en este caso pues pasaron a segunda vuelta de ADN y de Revolución Ciudadana y que de cierta manera pues validaron todo el diseño y la estructura de la papeleta. Estamos conversando con Luis Bonifaz, director nacional de logística del Consejo Nacional Electoral, a propósito de todo lo que implica este proceso, toda la operatividad, lo que se lleva adelante para las elecciones del próximo 15 de octubre. Luis, en el tema de la transmisión de datos, del momento que empieza el conteo de las actas, ¿tienen ustedes todo un estipulado de cuánto tiempo va a tomar eso? Sabemos que ahora podría ser mucho más fácil porque son apenas dos binomios, ¿no? No hay que contar papeletas de asambleístas, el resto de consulta como ocurrió en la primera vuelta. ¿Tienen ustedes un estimado, de acuerdo a su experiencia, el trabajo en procesos anteriores, cuánto podría tomar a los ecuatorianos para conocer más o menos una proyección del CNE, de tener los resultados de presidente y vicepresidente de la República? ¿A qué hora más o menos podrían estar el día domingo 15? Yo podría considerar que podríamos tener tentativamente a partir de las 19 horas del día domingo, pues ya tendríamos los primeros resultados oficiales de manera contundente que de cierta manera pueda marcar una tendencia, porque si estamos hablando desde las 6 en adelante, vamos a tener únicamente las primeras juntas receptoras del voto que han terminado y que han sido ya ingresadas o escaneadas en los sistemas informáticos, pero a partir de las 19 horas yo creo que ya podríamos tener un gran número de actas ya escrutadas con la finalidad de que se pueda marcar tendencia y de ahí en adelante pues ya pueda seguir ingresando las actas y los resultados y con eso poner en consideración de la ciudadanía y tanto así como de las organizaciones políticas. Luis, ¿qué ha pasado con la gente que tiene que capacitarse, con los delegados de las juntas receptoras del voto? En primera vuelta, ¿cómo les fue? ¿Hubo esa respuesta de quienes debían estar? ¿Hubo mucha improvisación de cogerlos de la fila a la gente que no acudió a la junta receptora del voto? Sabes que tuvimos un porcentaje bastante bajo de personas que acudieron, en este caso, o que se tomó de la fila o del recinto electoral para que conformen. La mayor parte se conformaron con todos los vocales principales o suplentes de las juntas receptoras del voto. Creo que tuvimos una aceptación bastante favorable de aquellas personas, pese a que, de cierta manera, este deber, esta obligación cívica, a algunos no nos gusta, pero que fue respondida de gran manera por parte de la ciudadanía. Recordándoles también que aquellas personas que han sido designadas y que no conforman la junta receptora del voto tienen una multa del 15% y a las mismas personas, si no se han capacitado, tienen una multa del 10%.
No es capricho del Consejo Nacional Electoral, sino más bien está establecido en el Código de la Democracia estas sanciones. Luis, la mayoría de delegados de las juntas receptoras del voto salieron de empresas, de universidades. ¿Cuál ha sido el origen de estas personas que van a estar en esta responsabilidad tan importante que es contar, contabilizar el resultado de la decisión popular en las urnas? La dinámica que hemos venido tomando ya hasta varios procesos electorales anteriores es que en su mayoría, como en este proceso electoral, el 80% son estudiantes universitarios, ¿no? Que de cierta manera son aquellos estudiantes, conjuntamente posterior a los criterios de selección que nosotros tenemos, que son servidores públicos con títulos, servidores sin títulos, servidores privados, juntas parroquiales, y así, ¿no? Dependiendo del criterio que nosotros manejamos internamente para poder seleccionarlos. Estas personas son aquellas que contabilizan y realizan el escrutinio de cada una de las juntas receptoras de voto. Luis, ¿qué ha pasado con el tema del control electoral en el sentido de los candidatos? Hay dos posiciones, obviamente, del trabajo que se tienen que hacer y que siempre se dice, bueno, el CNE, cómo controla, cómo regula la campaña, hay aportes que están definidos, pero cómo se controla ese gasto electoral, incluso previo a empezar esta segunda vuelta. Nosotros siempre tenemos un centro de monitoreo que se lo hace a través de la Dirección de Promoción y de Fiscalización y Gasto Electoral, ¿no? Nosotros hacemos inclusive hasta control de vías con la finalidad de levantar evidencias para posteriormente esto se plasma en un informe que es presentado al Pleno del Consejo Nacional o en las delegaciones provinciales y que posteriormente de cumplir con los parámetros o los requisitos o de incumplir con lo que establece la normativa, se presentan las denuncias respectivas ante el Tribunal Contencioso Electoral. Luis, ¿qué pasa con, pues, por ejemplo, hay candidaturas de la primera vuelta electoral que no han retirado, pues, la propaganda que está en los postes de diferentes ciudades, algunas localidades, donde todavía quedan los vestigios de esa propaganda electoral pegada en los postes, en paredes? ¿Qué pasa con ellos, con esos actores políticos? En este sentido, pues se ha hecho varios exhortos, primero a los candidatos o a los ex candidatos, en este caso, de igual manera a las organizaciones políticas y de igual manera a los GATS. Esto ya sale de las competencias del Consejo Nacional Electoral, considerando que es un tema ya del uso y manejo de los espacios públicos, que es competencia netamente de los GATS municipales. Con la finalidad, ellos tienen establecido en sus ordenanzas municipales que pueden sancionarlo y notificar a cada uno de los representantes de las organizaciones políticas y pueden sancionarlos de acuerdo a sus ordenanzas municipales. Luis, en cuanto al tema de la asignación de escaños de los asambleístas en la conformación de la próxima Asamblea Nacional, ¿están definidos? Todavía tenemos temas pendientes que tienen que ver obviamente con el voto en el exterior, lo que se defina, pero ¿podría haber algún cambio importante en aquello o está prácticamente definido lo que es las autoridades de la Asamblea Nacional? Conforme a los informes técnicos que nosotros hemos conocido y que se han sido puestos en consideración del Pleno del Consejo Nacional Electoral, a escala nacional las 24 provincias están actualmente cerradas, a excepción me parece que de dos o tres provincias que tienen algunos recursos en el Tribunal Contencioso Electoral. En el exterior no, lamentablemente no se puede definir aún una configuración de asambleístas electos, considerando que existe una repetición y lo sabremos a partir del 15 de octubre para los 6 curules que existen en el exterior, no, dos por cada una de las circunscripciones, y de igual manera existe una afectación que fue determinada por las áreas técnicas de alrededor de 1% o 100.000 votos que están en juego, que de cierta manera influyen, ¿no?, en la asignación de uno de los escaños de los asambleístas nacionales, por lo cual el Pleno tomó la decisión, en este caso, de no afectar y de hacer una repetición para que la voluntad de los ecuatorianos en el exterior sea de igual manera para la asignación de los escaños para asambleístas nacionales. Luis, es correcto, no, se va a repetir, se va a dar la posibilidad que nuevamente se vote, pero ¿qué pasa? Porque ahora usted elige entre dos partidos que han quedado para la segunda vuelta, pues es decir, ese tercer partido, cuarto partido que ingresó en la primera vuelta, la gente tal vez que diga, bueno, vamos a votar por el A o por el B, los candidatos que actualmente tengan presidente, y eso sí podría influir en el resultado final de lo que fueron los resultados de la primera vuelta. ¿Qué pasaría en ese caso? En este caso nosotros estamos garantizando, ¿no?, en primer lugar, que por las fallas técnicas que tuvimos en la votación telemática, que fueron causadas netamente por la empresa proveedora, nosotros estamos considerando de igual manera que esa voluntad soberana de los ecuatorianos que votaron en el exterior se respete. Obviamente existe ya una tendencia marcada que son de los dos candidatos, pero eso ya influirá o eso es ya una responsabilidad de los ciudadanos al momento de ejercer su derecho al sufragio.
Es que justamente a eso íbamos, Luis. Obviamente podría darse un resultado que no estaba considerado con relación a lo que ocurrió en la primera vuelta. Podrían haber también demandas de quienes entraron en la primera vuelta o por lo menos tenían la proyección de entrar como asambleístas en el exterior y si no ocurre en la segunda vuelta de entrar, tendríamos un alargue nuevamente para la posesión de los asambleístas porque pueden haber recursos de impugnación y podría alargar este proceso. ¿O ustedes tienen ya definido igual, pase lo que pase, la fecha de posesión de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional? Están contemplados los tiempos máximos de que se puedan presentar los recursos y posteriormente el Tribunal Contencioso Electoral lo resuelva con la finalidad de que llegara a los tiempos, a los plazos ya de posesión, ya o entrega de credenciales de aquellos asambleístas y posteriormente ya a la posesión de la Asamblea Nacional que inmediatamente pues son aquellos que deberán instaurarse para ya tomar la posición de quien sea electo como presidente y vicepresidente de la República. Luis, por favor, recuérdenos a la ciudadanía en general cuáles son las fechas que tienen ustedes consideradas para ya la entrega de credenciales, tanto para asambleístas nacionales como en el exterior, y la posesión presidencial, es decir, cuando se tengan las credenciales a quien resulte ganador del próximo balotaje del 15 de octubre. Nosotros consideramos que pues, ha de ser entre la tercera o la cuarta semana de noviembre, más o menos. No te podría dar una fecha exacta porque eso se lo define Okay. posteriormente ya una vez agotados los recursos para la realización del evento y la entrega de las credenciales, pero consideramos que podría ser entre la tercera o cuarta semana del mes de noviembre. Si es que es mucho antes, mucho mejor. Estamos considerando también los tiempos máximos en los que se pueda resolver el Tribunal Contencioso Electoral todos los recursos que se han presentado y que tienen derecho a las organizaciones políticas, pero pese a eso, pues esperemos que la agilidad, ¿no? y la celeridad que tiene el Tribunal Contencioso Electoral para que se puedan resolver se encuentren en firme y nosotros poder ya entregar resultados oficiales y credenciales. Luis, había un tema también que está incluso en la palestra pública nuevamente, la elección o por lo menos en la votación, pues Patricio Carrillo como asambleísta electo, pero hay impugnaciones que están haciendo por parte de la Revolución Ciudadana. Ayer presentaban, entendemos, una denuncia en fiscalía tratando de que se ejecute el tema de que él fue censurado en la Asamblea Nacional y estaría impedido de ejercer su cargo como asambleísta. ¿Cuál es la posición del CNE? ¿Qué cabe en estos casos? ¿Ustedes esperan diligencia judicial? ¿Cuál es el tema en si va a poder posesionarse o no Patricio Carrillo como asambleísta? Recordemos que la posesión se lo hace ante otra institución, que en este caso es la Asamblea Nacional. Nosotros entregamos resultados y entregamos credenciales a quienes hayan sido electos. En este caso, si el candidato X, Y, Z tiene alguna inhabilidad para posesionarse en su cargo, que en este caso es como asambleísta nacional, eso va a depender de la institución donde se va a realizar la posesión. Nosotros terminamos nuestro trabajo, llamémoslo así, hasta la entrega de credenciales y la definición de quienes resultaron electos de las elecciones, considerando que la candidatura de Patricio Carrillo fue resuelta en el Tribunal Contencioso Electoral, dándole la razón de que él pudo haber sido candidato, y en este caso, entendiendo que es un candidato electo o una autoridad electa, ya el tema de la posesión y las inhabilidades es un tema de análisis ya de la Asamblea Nacional, previo a la posición de él como asambleísta nacional. Claro, es decir, los resultados que ustedes han entregado dan cuenta de que él es asambleísta nacional electo Así por es. los ecuatorianos, es decir, tiene que posesionarse y tendrá que ver ya la parte de la Asamblea Nacional que dirime o la parte jurídica allí, ¿no? Es un tema ya de la Asamblea, nosotros únicamente entregamos la credencial en que diga Patricio Carrillo, usted ha sido electo asambleísta nacional, tenga la credencial. Ya en lo posterior, ya el tema legal de posesión, de si es que se lo acepta en la Asamblea Nacional, es un tema que deberán tratarlo ya posteriormente en la institución o en la entidad que sea pertinente, pero es un tema que sale de las manos ya del Consejo Nacional Electoral. Luis, una última inquietud y ya para cerrar la entrevista aquí, agradecerle también por su tiempo brindado. En cuanto al proceso como tal, podemos decir que todo camina de manera óptima, toda la logística, toda la operatividad para el 15 de octubre. Vamos a estar listos con los recintos electorales, con todas las novedades que se puedan presentar, incluso con el tema de seguridad también en los recintos electorales, en la entrega de las papeletas y los kits para ese día. Sí, en cuanto al tema del avance del proceso electoral, a través del calendario, las actividades se han venido realizando de manera oportuna, de manera normal. No ha habido retrasos, han venido llevando o desarrollando cada una de las actividades. Las áreas técnicas estamos trabajando, estamos coordinados entre sí, de igual manera externamente, ¿no? Estas semanas de igual manera existirán ya reuniones con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, con ECU, las mesas de seguridad,
tanto a nivel nacional como en las delegaciones provinciales que ya están haciendo los acercamientos. Obviamente, al ser un poco más ligera, llamémoslo así, esta elección, considerando que existe solo una papeleta del binomio de las dos vueltas, pero la logística es la misma, ¿no? Puede haber una como 10 papeletas, pero la logística para nosotros es instalar alrededor de las 40.000 juntas receptoras del voto y recibir la misma logística de los 13 millones en todos los recintos electorales. Garantizamos y agradecemos también el apoyo que siempre contamos con todas las instituciones, sobre todo Fuerzas Armadas, policías, gas municipales y todas aquellas que conforman las mesas de seguridad. Luis, y como nos dijo, se garantiza también que el resultado, podremos decir que los ecuatorianos cerca de las 7 de la noche sabríamos ya quién es el nuevo presidente del Ecuador el día 15 de octubre. Sí, aproximadamente nosotros esperamos que hasta las 7 de la noche podamos ya entregar resultados oficiales, en este caso, podamos saber. Esto también va a depender de la celeridad que tengamos en las juntas receptoras del voto, que puede ser un poco antes o después, ¿no? Eso va a depender de aquellos ciudadanos. Esperemos que sea antes y con eso, pues aquellos ganadores, desearles lo mejor y los perdedores, pues que sepan aceptar la derrota. Lo importante es lo que dice Luis, ¿no? Aceptar la derrota quien no pueda ser electo presidente de la República también. Ese día agradecerle, Luis Bonifaz, director nacional de procesos logísticos del Consejo Nacional Electoral, por haber estado aquí con nosotros en el diálogo. Que tenga usted una buena mañana, Luis. Un gusto, igual, Leonidas. Hasta luego. Gracias, pase bien, buenos días. Era Luis Bonifaz, director nacional de procesos logísticos del Consejo Nacional Electoral, pues dándonos todos los detalles. Está todo listo para el próximo 15 de octubre, día en que vamos a decidir el futuro del Ecuador, un país que está prácticamente en una situación muy crítica, muy difícil, y esperemos pues que haya esa ayuda también, no solamente de quienes llegan a ser presidentes, sino esa ayuda internacional que hay que buscar para ya finalizar este espacio aquí, antes de la pausa. El presidente pues sigue en Estados Unidos, ayer tuvo su intervención en la sede de las Naciones Unidas, pues y comentaba un poco de lo que ha hecho en el tema de la conservación de Galápagos. También el presidente destacaba el tema de la migración. El presidente hablaba que se está trabajando para hacer una migración responsable a propósito de lo que tiene que ver con la regularización de los venezolanos que están en el país. Saludar con mi querido Ramiro Cepeda, que está también ya en la cabina principal. Ramiro, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué fue, Leonidas? ¿Cómo te va? Qué gusto de tenerte, aunque sea aquí vía Zoom.